Mi nombre es Sara Valentina Martínez y hoy vengo a hablar sobre el autor Yukio Mishima. Este fue un novelista, ensayista, poeta, guionista y crítico japonés. Fue considerado uno de los más grandes escritores de Japón del siglo XX. También fue reconocido como uno de los más importantes estilistas en lengua japonesa de posguerra. Nació el 14 de enero de 1925, falleció el 25 de noviembre de 1970. Su religión era budismo, los géneros eran poesía, novela, teatro y cuento corto. Sus obras notables fueron El templo del pabellón y Confecciones de una máscara. Caracterizaban por mezclar la estética moderna y el tradicionalismo japonés con enfoques en la sexualidad, la muerte y el cambio político. Escribió 40 novelas, 18 obras de teatro, 20 libros de relato y al menos 20 libros de ensayo, así como un libreto. Entre las más conocidas figuran Confecciones de una máscara, El pabellón de oro, El marino que perdió la gracia del mar o el ensayo autobiográfico El sol y el acero. El mismo día de su muerte entregó a su editor el manuscrito de La corrupción de un ángel, último libro de la tetralogía El mar de la fertilidad. A continuación, las comparaciones. Primero, Los pañales cuenta una historia en la cual refleja la tristeza, el dolor, la culpa y tormento por un hijo que cuando nació fue envuelto en papel periódico y no le pusieron como normalmente los pañales. La señora Tokicha carga con un remordimiento por el acontecimiento. Mientras que en el cuento el muchacho que escribía poesía refleja tristeza, ideas, sentimientos, rechazos de su estética, también refleja oscuridad, aunque también alegría por la estética del mundo exterior y el interior, según él. También a las cosas que no le veía brillo no lo consideraba poesía, ya que para él hacer poesía tenía que estar triste, ya que cuando hacía poesía lo hacía sentir bien. Algo que tienen ambos cuentos es la tristeza, ya que dan a entender sentimientos negativos, que cuando le tenían los sentimientos negativos reflejaban lo positivo, o sea, le sacaban el lado positivo. Y que ambos llevaban sus pensamientos negativos a la realidad y llegaban a sentir una satisfacción del proceso. Es Bello Santiago de Ramírez. Hoy haré el análisis de los dos textos dados en clases, el cual son Los pañales y El muchacho que escribía poesía, de Yukio Mishima. Empezaremos por Los pañales, pues observando, mirando qué tipo de narrador es el texto. Pues al mirar, leer y observar el texto, podemos decir que el narrador es omnisciente, porque no es testigo ni protagonista. Él es un narrador en tercera persona que nos cuenta una historia desde un papel dimurgo. Es decir, es un narrador que conoce todas las acciones pasadas, presentes y futuras de todos los personajes, así como pensamientos, entre otras cosas. Esta es una historia de una pareja, el cual el esposo, en este caso, es el autor, y ella es una joven y tiene un hijo recién nacido, y contrataron a una mujer, una niñera, para cuidar al niño. La pareja, el esposo y la mujer van a salir y no se percatan o no se dan cuenta que la mujer tenía un embarazo avanzado, y la mujer al momento da luz en el cuarto del hijo. Al esposo de Toshido le parece cómico, pero ella piensa que en unos años encontrará a su hijo y lo matará a puños. Ella decía que el niño iba a ser un indigente, y pues sí lo fue, pero ella siempre se atormentaba por saber que estuvo envuelto en periódico. Continuaremos dando el análisis del segundo, el cual es el muchacho que escribía poesía,
también del autor Yukio Mishima. Su narrador, igual que el anterior, es omnisciente, ya que no es testigo ni protagonista en esta historia. Él conoce las actividades con cada detalle, de principio a fin, de todos los personajes. Esta historia nos da una trama donde el niño de 15 años tratará de abrirse paso entre los mayores que dominan la poesía para crecer como persona y superar la falta de amor y autoestima producto de su fealdad física. Analizando los dos textos más a fondo, nos damos que el tema de estos dos es la tristeza y la desgracia en cada historia. Leyéndolo y analizándolo, cada uno nos cuenta una historia trágica. Una crítica al respecto sería que ya se exceden, bueno, para mí, desde mi perspectiva, se exceden mucho en detalles, por decirlo así, o sea, predecir cosas que pasen a futuro. Y estos son mis dos análisis de los dos textos. Gracias. Crítica. Los textos solo reflejan la tristeza y para ver el lado positivo a la situación tienen que ser con tragedias. Su espacio se basa en el dolor y la tristeza, sus argumentos ya son sobreutilizados y este tiene más de 4 estrofas.